Vamos a empezar con el segundo tema del curso de trigonometría. Vamos a hacer el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Empecemos con la teoría. Acá observamos que tenemos el triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tenemos tres componentes. Dos de estas dos componentes se les llama catetos y a esta componente se le llama hipotenusa. Vamos a observar esta flechita de acá. Vamos a hablar qué pasa con el ángulo teta. Si vemos el ángulo teta, esto se llama cateto opuesto. Y si pasamos a esta flecha de aquí, le vamos a llamar cateto adyacente. Y si pasamos a la flechita de acá, le vamos a llamar hipotenusa. ¿Y qué pasa si pasamos al otro ángulo que está en la parte de arriba? Observen entonces, vamos a hablar en este caso del ángulo alfa. Si observamos, esta componente se llama cateto opuesto. Vamos a pasar a esta flechita de aquí y le llamaremos cateto adyacente. Y para terminar esta parte, a esta flecha de aquí le vamos a llamar hipotenusa. Bueno, ya entendiendo ese sistema, vamos a pasar a esto de aquí y lo vamos a agrupar de 3 en 3. Ahora vamos a ver por qué estamos agrupándolo de 3 en 3. Vamos a ver que esta componente de aquí y esta de acá están invertidos. Vamos a ver por qué razón estas componentes de aquí están invertidos. Fíjense la función seno y la función cosecante. Si observamos, estas dos componentes están invertidos. Acá dice cateto opuesto sobre hipotenusa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces decimos lo siguiente. La inversa del seno viene a ser la cosecante. Vamos a un segundo ejemplo. Observemos esta de aquí. Vamos a ver que estas componentes están invertidos. Acá dice cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa, cateto adyacente. Entonces vamos a decir lo siguiente. La inversa del coseno viene a ser la secante. Y por último tenemos que la inversa de la tangente también viene a ser la cotangente. Y entendiendo cómo son las inversas, pasaremos a ver cómo es el formato de las inversas. Fíjense muy bien que su formato es un producto, pero este producto siempre va a ser igual a 1. Vamos a ver por qué razón ocurre eso. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que la función seno sea equivalente a 4/9. Vamos a multiplicarlo por su inversa. Y ya sabemos que la inversa tiene que ser al revés. Y al multiplicar esto con su inversa, notaremos que 4 con 4 se va, 9 con 9 se va y el resultado es 1. Lo que quiere decir que el producto de inversas siempre va a ser igual a 1. Pero muy aparte de que el producto de las inversas sea igual a 1, también hay otra condición. Notaremos que aquí dice que el ángulo A siempre va a ser igual al ángulo B. Quiere decir que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo B. Eso sería la condición. Miren el ejemplo de acá. Tenemos 10 grados y 10 grados. Siempre estos ángulos tienen que ser iguales para que el resultado sea 1. Fíjense que aquí tengo teta y el otro también es teta. Por lo tanto, estos dos ángulos, al ser iguales, entonces el resultado es 1. Ahora sí, pasaremos a lo que es el complemento. En este caso, para entender el complemento, ya no vamos a agrupar de 3 en 3. Ahora lo que vamos a hacer es que se agrupe de 2 en 2, como ustedes pueden observarlo en la parte de acá. Entonces, como estamos agrupando de 2 en 2, ya estaríamos hablando del complemento. Practiquemos un poco. Si nosotros hablamos cuál es el complemento del seno, la respuesta es coseno. ¿Cuál es el complemento del coseno? La respuesta es seno. De la misma forma, funciona acá. Complemento de la tangente es la cotangente. Y complemento de la secante viene a ser la cosecante. Pero hay una condición en este complemento. Muy aparte, deben notar que el formato ya no es producto como lo hemos visto aquí. Ahora es una igualdad. Eso no hay que olvidarse. Pero hay una condición de que la suma de A más B siempre debe ser igual a 90 grados. Como ustedes pueden observar aquí. 70 más 20 grados es igual a 90. Un último ejemplo. 50 más 40 siempre debe ser igual a 90. Entonces, ¿cuál es la condición del complemento? Que la suma de A y la suma de B siempre debe ser igual a 90 grados.
Bueno, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Empecemos entonces. Nos están dando este gráfico y nos dice que este gráfico es un cuadrado. Entonces recordemos que en un cuadrado los 4 lados siempre son iguales. Muy aparte tenemos este dato que dice que tangente de alfa es equivalente a 5 séptimos. No nos olvidemos que tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la pregunta es calcular tangente de teta. Entonces empecemos a calcular tangente de teta. Si bien observamos este gráfico, aquí tenemos teta y aquí tenemos alfa. Empezaremos entonces a calcular tangente de alfa. Chicos, ¿cómo sería una tangente de alfa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Fíjense cómo es. Esto sería cateto opuesto y esto cateto adyacente. Pero como dice que es igual a 5 séptimos, entonces esto de aquí vale 5 y esto de aquí vale 7. Recordemos entonces que esta figura es un cuadrado. Y en un cuadrado los 4 lados son iguales. O sea, si esto de aquí vale 7, esto de aquí también vale 7. Y como sabemos que esto es 7, vemos que ya tenemos el número 5, entonces vamos a poner lo que falta, que sería el número 2. Ahora, para terminar con el ejercicio, observaremos este pequeño triángulo sombreado, que es un triángulo rectángulo. Vamos a ver cómo se calcula entonces tangente de teta. Recordemos que cuando tenemos paralelas, los ángulos internos siempre van a ser iguales. Veamos cómo sería aquí. Sabemos que estos de acá son paralelas. Entonces, estos ángulos internos siempre van a ser iguales. Por lo tanto, vamos a poner aquí ángulo teta. Ahora, para desarrollar tangente de teta, vamos a hacerlo de esta manera. Sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, 7 sobre 2. Y eso sería el resultado. 7 dividido sobre 2. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Observamos este gráfico que tiene un triángulo rectángulo. Tenemos alfa y tenemos teta. Además tenemos 3 componentes que son iguales. La pregunta es calcular tangente de alfa multiplicado por tangente de teta. Pero recordemos, para desarrollar esta pregunta, una tangente siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, repasemos esa parte. Observamos que primero dibujamos un triángulo rectángulo y la función tangente es así, cateto opuesto sobre cateto adyacente. No se olviden, siempre un triángulo rectángulo. Entonces, empecemos. Como vemos que estas 3 componentes son idénticas, vamos a ponerle este valor. Y aquí vemos que este lado también le podemos darle otro valor. Vamos a ponerle Q. Ahora sí, empecemos con la primera función, que es tangente de alfa. Miren cómo es una tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería n sobre q. Entonces vamos a poner aquí n sobre q. Vamos a pasar a tangente de teta. Chicos, para calcular tangente de teta, vamos a borrar esto para que ustedes puedan observarlo mucho mejor. Lo borramos un ratito y nos daremos cuenta que para calcular tangente de teta se tiene que observar todo este triángulo. Si te das cuenta, tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, la tangente de teta sería así. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el opuesto tenemos Q y en el adyacente tenemos 3n. Por lo tanto, vamos a poner Q. Y en el adyacente tenemos 3n. En este caso sería de esta manera. Chicos, como estamos en producto, notaremos que n con n se va y la letra Q también se va. Por lo tanto, arriba me queda 1 y abajo me queda 3. La respuesta sería 1/3. Bueno chicos, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un gráfico
En este gráfico tenemos alfa, tenemos teta y tenemos 90 grados. También nos están dando dos condiciones. La primera es de que tangente de alfa es equivalente a 3/4. La otra condición que AD es igual a 2/5 por DC. ¿Y cuál es la pregunta? Calcular tangente de teta. Pero ¿qué hacemos para calcular tangente de teta? Recuerden que toda función tangente se calcula como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso ya lo sabemos. Entonces pasaremos al gráfico. Observen cómo es tangente de alfa. Sabemos muy bien que tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero como aquí dice que es igual a 3/4, vamos a poner 3/4. Ahora vamos a pasar a la siguiente condición. Vamos a pasar este 5 a multiplicar. Fíjense cómo. Este número 5 lo pasamos a multiplicar. Quedaría de esta manera. Vamos a hacer la doble boca. Observen, boca para arriba, boca para abajo. Aquí se cumple una relación. Observen cómo. AD es igual a 2. DC es igual a 5. Recuerden que esto es AD y esto es DC. Vamos a reemplazar. Entonces, AD vale 2. Aquí tenemos AD, vale 2. ¿Cuánto vale DC? 5. Y como esto es DC, vale 5. Chicos, antes de continuar, recuerden que estos dos mantienen una relación. Un ejemplo, si lo multiplicamos por 3, esto también se multiplica por 3. Si lo multiplicamos por 5, esto también se multiplica por 5. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Observamos que esto es 4 y esto es 2. Lo que tenemos que hacer es que esto sea 4. Para que sea 4, lo vamos a duplicar. Entonces, esto también se va a duplicar. Empecemos entonces. ¿Cuánto sería el doble de 2? Sería 4. Vamos a poner el número 4. ¿Y cuánto es el doble de 5? En este caso, 10. Ahora sí pasamos a resolver tangente de teta. Como ya sabemos que la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería 3 sobre 10. Vamos a poner 3 sobre 10. Eso sería la respuesta. Chicos, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Lo que estamos observando es un triángulo rectángulo recto en A. Este triángulo rectángulo recto en A. Entonces, vamos a poner aquí B y vamos a poner aquí C. Lo que nos está pidiendo calcular es el perímetro de este triángulo. Recordemos que el perímetro de este triángulo viene a ser la suma de estos tres lados. Pero también nos dan el dato que seno de beta es 3/5 y que 3a menos 2c es igual a 14. Empecemos entonces con el desarrollo. Recordemos que seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces fíjense lo que hacemos aquí. Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Además, sabemos que seno de beta es 3/5. Entonces vamos a poner 3/5. Pasaremos a averiguar cuánto mide este lado. Chicos, para saber cuánto mide este lado usaremos Pitágoras o también nos ayudaremos con este triángulo notable que es igual a 3n, 4n y 5n. Si nos damos cuenta aquí, tenemos aquí 3 y 5. Como tenemos aquí 3 y 5, lo que nos falta es poner el número 4. Entonces vamos a poner el número 4. Vamos a hacer ahora que esto esté en una relación de proporción. O sea que vamos a poner 3n, 5n y 4n. Ahora sí, tenemos que averiguar cuánto vale n. Pasaremos a este dato de aquí. Si observamos muy bien, estas dos letras de aquí son minúsculas. Entonces, recordemos lo siguiente. Chicos, si ven que esto es mayúscula, al opuesto pónganlo minúscula. No se olviden eso, por favor. Si vemos que esto es mayúscula, al opuesto pónganle minúscula. Y al opuesto ponemos minúscula.
Entonces, el valor de A viene a ser igual a 5n. Vamos a reemplazarlo aquí. El valor de A es igual a 5n. Chicos, y el valor de C es igual a 4n. Vamos a reemplazarlo aquí. 4n. Y vamos a desarrollar esta ecuación. ¿Cuánto sería 3 por 5? 15. 2 por 4, 8. Y esta diferencia es igual a 7n. ¿Igual a cuánto? A 14. Vamos a sacar séptima. Y si nosotros sacamos séptima, ¿cuánto sería el valor de n? Sería igual a 2. Ahora, chicos, vamos a reemplazar el 2 aquí. Si nosotros reemplazamos, sería 2 por 4. Y ese resultado sería igual a 8. Reemplacemos el 2. 3 por 2 es igual a 6. Y 5 por 2 es igual a 10. Vamos a responder a la pregunta que es el perímetro. Vamos a sumar los tres lados. Sumaremos 6 más 8 más 10. Y el resultado sería igual a 24. Chicos, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos seno de este ángulo menos coseno de este ángulo, que es igual a 0. ¿Cuál es la pregunta? Lo que nos pide calcular es el valor de x. Pero si observamos, x está elevado al cuadrado. Quiere decir que x va a tomar dos respuestas. Entonces, empecemos a calcular x. El primer paso sería lo siguiente. La ecuación que tenemos aquí debe tener el mismo formato del complemento. Repito, la ecuación de aquí debe tener este formato de acá. Por lo tanto, haremos el primer paso. Lo que vamos a hacer es que el coseno negativo lo pasemos al otro lado como positivo. Repito una vez más, el coseno negativo pase al otro lado como positivo. Entonces, quedaría de esta manera. Quedaría de esta forma. ¿Verdad, chicos? Que quedaría de esa forma. Ahora, si nosotros observamos, la ecuación de aquí tiene el mismo formato de este complemento. Recuerden que el complemento del seno es igual al coseno. La condición es de que el ángulo A más B sea igual a 90 grados. Entonces, nosotros podemos imaginar que esto de aquí es el ángulo A y esto de aquí es el ángulo B. Empecemos entonces. Recuerden que A más B debe ser igual a 90 grados. Aquí en el ángulo A tenemos x al cuadrado menos 80 más el ángulo B tenemos 70 menos 15x. Entonces la suma de estos dos debe ser igual a 90 grados, tal como lo define en la propiedad. Ahora pasemos a resolver cuánto es x. Como x está elevado al cuadrado, lo que nos conviene es de que se convierta en una ecuación de aspa simple. Recuerden que la ecuación de aspa simple siempre debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Haremos que 90 grados pase al otro lado y así quedaría 0. Empecemos entonces. Aquí tenemos x al cuadrado y lo vamos a poner x al cuadrado. Menos 15x lo ponemos aquí, menos 15x. Aquí tenemos menos 10. Pero recuerden que esto pasa al otro lado y agrupando vamos a tener menos 100, que es igual a 0. Entonces, chicos, en esta ecuación de aquí vamos a hacer el aspa simple. Fíjense que x al cuadrado es igual a x por x y el número 100 podría ser en este caso 20 por 5. Entonces, lo que queremos obtener es que nos salga menos 15. Entonces, vamos a poner negativo y aquí positivo. Más por menos es menos, pero menos 20 más 5 me resulta menos 15. Entonces, esto está muy bien. Ahora veamos por qué x toma el valor de 20. Fíjense por qué x es igual a 20. ¿Cuánto es 20 menos 20? Es igual a 0.
Por esa razón que x es igual a 20. Ahora vamos a ver por qué aquí x es igual a menos 5. De la misma forma, diremos que menos 5 más 5 es igual a 0. Por lo tanto, x toma dos valores. Vale 20 y vale menos 5. Bueno chicos, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Podemos observar en este gráfico que tenemos dos ángulos tetas. Tenemos un ángulo teta y tenemos otro ángulo teta. Además que estas dos componentes son iguales. De este gráfico lo que nos pide calcular es tangente de teta. Empecemos con el desarrollo. Tenemos una estrategia. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a sacar de este pequeño triángulo tangente de teta y lo vamos a reemplazar aquí. Vamos a sacar otra tangente de teta y lo vamos a reemplazar aquí. Lo que vamos a hacer es multiplicar estas dos tangentes para encontrar tangente de teta. Empecemos entonces. Si observamos, estas dos componentes son iguales. Lo vamos a poner el valor de n. Y como no sabemos cuánto vale este lado, le vamos a poner el valor de q. Entonces, empecemos con la primera tangente como habíamos planeado. Chicos, fíjense que tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso lo vamos a reemplazar aquí. ¿A qué es igual entonces tangente de teta? Cateto opuesto sobre adyacente. N sobre Q. Entonces lo vamos a poner aquí. N sobre Q. Ahora sí chicos, pasaremos a encontrar la otra tangente que sacaremos de acá. Observen lo que vamos a hacer. Borramos esta parte de aquí y para encontrar tangente de teta observamos todo el triángulo. Y fíjense cómo es. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto vale Q y el cateto adyacente vale 2N. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Vale Q y el cateto adyacente vale 2N. Si observamos, la letra Q se va a eliminar y la letra N se va a eliminar. Arriba me queda 1 y abajo me queda 2. Ahora lo que vamos a hacer es poner arriba 1 y abajo 2. Chicos, la estrategia era multiplicar. Tangente por tangente es igual a tangente al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo como raíz. Raíz cuadrada de 1 es 1. Raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, esto sería la respuesta.